Bueno, entonces son estos tres ejercicios. Yo creo que sí nos da tiempo de hacerlo porque el primero es muy sencillo. Entonces, acuérdense que todo esto es de ver cómo se calcula el trabajo a partir de la definición de la integral de PdV y ver cómo se ven los procesos en el diagrama de presión contra volumen. Entonces, fíjense, aquí en este primer ejercicio, pues simplemente tenemos un gas que realiza dos procesos. El primero es a volumen constante de 0.2 metros cúbicos. Incrementamos la presión de 2 por 10 a las 5 pascales a 5 por 10 a las 5 pascales. Y una vez que hacemos eso, el segundo proceso es una compresión. Entonces, ahora comprimimos el volumen del que teníamos inicialmente de 0.2 metros cúbicos a 0.12 metros cúbicos. Y esta vez la presión la dejamos constante, de la misma que ya teníamos acá al final de 5 por 10 a las 5 pascales. Bueno, pues simplemente hay que ver eh, cómo se grafica este proceso en el diagrama de presión contra volumen y calcular el trabajo hecho por el gas. Bueno, entonces acuérdense que vamos a usar eh, el, la convención de tomar el trabajo hecho por el gas como positivo. Entonces recuerden que nuestra definición de trabajo es simplemente la integral de PdV del volumen inicial, volumen final o del estado inicial al estado final que sea. Bueno, entonces acuérdense de esto porque en algunos textos le ponen acá un signo menos afuera de la integral si es que están tomando el trabajo hecho sobre el sistema como positivo. ¿Sí? Al final de cuentas, pues los resultados son los mismos, solo que cambia acá un signo según la convención. Entonces nosotros vamos a utilizar esta convención de referir el trabajo al que hace el gas. Entonces, si el gas hace trabajo sobre los alrededores, lo tomamos como positivo. Si los alrededores hacen trabajo sobre el sistema, entonces sería negativo. Bueno, y si ya vieron el video, entonces ya saben que ya leyeron el texto. Si la presión es constante, entonces sale de la integral y simplemente les queda eh, el trabajo es presión por la diferencial de volumen. Esto para el caso de presión constante. ¿Sí? Y si el volumen es constante, entonces el trabajo es cero simplemente porque no tenemos integral alguna en el diagrama de presión contra volumen. Esto sería, aquí lo estoy poniendo al revés, pero si el volumen es constante, entonces la diferencial de volumen es cero y entonces pues el trabajo es cero. Entonces justo aquí en este primer ejercicio tenemos el primer proceso es a volumen constante y el segundo proceso es a presión constante. De aquí. Entonces, en este que es a volumen constante, simplemente aumentamos su presión de una menor a esta mayor. Y en esta parte el trabajo es cero, entonces lo único que vamos a tener es el trabajo que se hace acá a presión constante y que está dado entonces simplemente por esta parte de aquí. ¿Bien? Bueno, entonces si lo graficamos en el diagrama de presión contra volumen, la primera parte pues es simplemente ir de una presión inicial a esta presión final. Nos estamos moviendo así, digamos, donde el primero pues es esta presión que les había dicho, 2 por 10 a las 5 pascales y la otra es de 5 por 10 a las 5.
Entonces, aquí en esta parte sería la presión de 2 y acá esta parte pues es la de 5. Si tomamos acá eh, en el eje Y como con una escala de 10 a la 5 pascales, para que esté ahí graficados estos valores. Bueno, y el segundo proceso, entonces, entonces ahora comprimimos el gas, nos movemos hacia la izquierda. La línea quedó muy fea, pero sí, y llegamos a este punto acá. Y entonces aquí simplemente hay que ver que el volumen inicial era de 9.2 metros cúbicos y el final es de 0.2. Acá estamos en 2. Aquí al eje X le ponemos metros cúbicos. Y luego acá estamos en 0.2. Entonces, en el primer proceso no hacemos trabajo, es lo que corresponde a esto. El sistema no hace trabajo porque está a volumen constante. Y nada más hay que calcular el segundo proceso. Entonces, simplemente hacer esto porque tenemos presión constante. Pues, básicamente nos tenemos que sustituir eh, la presión, que era de 5 por 10 a la 5 pascales, por la diferencial de volumen. El volumen final es menor porque estamos comprimiendo el gas, entonces acá vamos a tener los 0.12 metros cúbicos menos el volumen inicial, que era de 2. Hacen esa operación y ya tienen ahí el trabajo. Esto va a quedar entonces negativo porque estamos comprimiendo el sistema. Y esto queda aproximadamente menos 4 por 10 a la 4 joules. Eso. Entonces, en este caso el trabajo pues, es simplemente el negativo de esta área. Acuérdense que de la definición lo podemos ver eh, como el trabajo es la integral de P de B, entonces siempre va a ser el área bajo la curva de nuestro proceso que tengamos en el diagrama de presión contra volumen. Bueno, en este caso es el negativo del área que tengamos aquí. Bueno, entonces ya está. Este es muy sencillo. Vámonos al otro. Este es un poquito más complicado. Aquí lo que tenemos es un ciclo termodinámico, que lo vamos a estudiar todavía con mayor detalle en un par de semanas. Entonces, simplemente un gas que empieza y termina en el mismo sitio, a través de varios procesos. Lo regresamos al lugar donde empezó. Entonces, aquí tenemos 2 moles de un gas ideal que pues, empieza en el punto D, o sea, este sería el estado inicial, el punto D, y se mueve en esta dirección, hacia A, luego hacia B, luego hacia C, y de C regresamos a D, y completamos entonces el ciclo termodinámico. Los procesos que tenemos entonces aquí, pues fíjense, este de D a A, pues es a volumen constante, de A a B es un proceso isotérmico, luego de B a C es otra vez a volumen constante, y para regresar de C a D es otro proceso isotérmico. Tenemos 2 procesos isotérmicos y 2 isocóricos de volumen constante. Tenemos la presión en el punto D, en el punto inicial, y la temperatura. Cuando estamos aquí, esta presión acá es de 2 atmósferas y está a una temperatura de 360 Kelvin. Y aparte tenemos esta información
En el punto B, la presión que tiene aquí el gas es 3 veces la que tiene en el punto D. Perdón, el volumen del gas es 3 veces el que tiene en el punto D y su presión es la del doble de la que tiene en el punto C. Bueno, entonces, y nos piden encontrar el trabajo total, o sea, el trabajo para un ciclo, empezando en D y yéndonos para acá. Pues la parte de D a A pues es 0, porque es a volumen constante, y la parte de B a C es 0 también, porque es a volumen constante. Simplemente tenemos que calcular el trabajo de A a B y de C a D. Y como son isotérmicos, pues acuérdense que en este caso el trabajo es NR por T por el logaritmo de el volumen final menos entre el volumen inicial. Bueno, entonces aquí lo que necesitamos saber es volúmenes y temperaturas aquí en D y en C y en B y en A para que podamos calcularlo con esta fórmula. O en su caso también podemos utilizar las presiones. Acuérdense que si la temperatura es constante, volumen y presión son inversamente proporcionales, entonces esta parte de aquí la podemos cambiar como presión 1 entre presión 2. Entonces estamos ya sea volúmenes o presiones en B, en A, en C y en D, y la temperatura para que podamos sustituirla aquí. Ahora, obviamente la temperatura en D pues es la misma que en C, porque esto es una isoterma, toda esta trayectoria está a la misma temperatura. La temperatura en A es la misma que la temperatura en B, porque esta es una isoterma. Entonces son datos que vemos aquí directamente del diagrama. El volumen en D es el mismo que el volumen en A, porque esto está a volumen constante. Y el volumen en C es el mismo que el volumen en B, porque esto está a volumen constante. Bueno, entonces vamos a calcular esos valores ahí en esos puntos. Entonces, ¿qué tenemos de...? Voy a dibujar esto aquí a ver si me queda. Vamos a suponer, acá está el punto A, el D, B y el C, para no estarme regresando hasta allá. Y supongan que esto pues, es una isoterma. Se ve muy feo, pero bueno. Ahí está. De A, B y C. Bueno, tenemos el número de moles. Tenemos la presión en D, que es 2 atmósferas. Tenemos la temperatura en D, que son 360 Kelvin. Y tenemos esta información que el volumen en B es 3 veces el volumen de D. Y además, el otro dato es que la presión en B es el doble que la presión en C. Bueno. Entonces, como en el punto D ya tenemos presión y temperatura, podemos sacar su volumen directamente con la ecuación del gas ideal. Entonces, para obtener los datos en cada punto, pues vamos a usar la ecuación de estado de siempre. Entonces vamos a sacar primero el volumen en D. Va a ser simplemente NR por la temperatura en D entre la presión en D. Tenemos 2 moles por 0.08206 por los 360 Kelvin. Y esto dividido entre la presión, que son 2 atmósferas. No le estoy poniendo unidades, como siempre, pero ustedes váyanlo checando.
Pues al final, pues este 2 de los moles se cancela con este 2 de las atmósferas, nada más multipliquen la constante esta de R por los 360 de la temperatura. Y eso va a dar aproximadamente 29.54. Vamos a dejarlo todo en 2 decimales. Litros. ¿Sí? Porque estamos usando, las presiones están en atmósferas, entonces, y estamos usando la constante esta de atmósfera por litro, entonces nos queda el volumen en litros. Y este volumen en D, pues también va a ser igual al volumen en A, porque de A, pues es un proceso de volumen constante. Okay. Ya que tenemos el volumen en D, pues podemos utilizar la condición que tenemos aquí. Con esto sacamos el volumen de B y el volumen de C, porque este de aquí es el mismo. Entonces vamos a hacer eso de una vez. Si el volumen de B va a ser igual al volumen en C, que es 3 veces el volumen de D, que que acabamos de sacar. Y eso nos da prox 88.62 litros. Bueno, ya tenemos entonces estos volúmenes. Ya tenemos este volumen y este volumen, el de D y el de C. Y ya tenemos esta temperatura que es de 360 Kelvin. Entonces, esta parte del trabajo ya la podemos calcular. Nos falta esta parte de la primera isoterma, donde estamos el volumen aquí en B. Ese ya lo tenemos. Necesitamos el volumen en A y la temperatura entonces también. Entonces, ¿cómo podemos sacarlo? Pues utilizando esta condición que nos falta aquí. De B nada más tenemos el volumen. Entonces necesitamos obtener, por ejemplo, la presión. Si podemos obtener la presión de B y ya tenemos su volumen, entonces con esta ecuación sacamos su temperatura y ya tenemos todos los datos para este proceso también. Entonces vamos a relacionar la presión de C con la de B, con esta condición que tenemos aquí. Y entonces vamos a ponerlo así. La presión en C es 2 por el 0.08206 por los 360 entre el volumen en C, que quedamos que era este de acá arriba, de 88.62. Ok, entonces esto nos da aproximadamente 0.67 atmósferas. Ya tenemos la presión en C. Entonces acuérdense, estoy calculando la presión en C para poder utilizar esta relación que tenemos aquí. Si ya tenemos la presión en B y ya tenemos su volumen de B, podemos sacar la temperatura en B. Bueno, pues aquí es esto para la presión en C, pues es simplemente el número de moles por la constante, la temperatura, entre el volumen que obtuvimos acá arriba. Ya tenemos aquí la presión en C. Pues ahora sí podemos despejar directamente la temperatura en B.
de la ecuación del gas ideal, nos va a quedar presión por volumen entre N por R. Voy a cambiar de hoja. Entonces, la temperatura en B es presión, y la presión es 2 veces la que tenemos en C. Le ponemos el 2 por el 0.77, que es lo que acabamos de calcular para la presión en C, por el volumen, ese es el mismo que el de C, acuérdense, 88.62, dividido entre N, que es 2, porque tenemos 2 moles, por la constante. Bueno, si hacen esa operación, entonces les va a quedar casi 720 Kelvin. Bueno, vamos a ponerlo con los decimales, 719.96 Kelvin. Bueno, entonces fíjense, ya tenemos todos los datos que necesitamos. La temperatura en B, que es la misma de acá. Tenemos el volumen de B. Y tenemos el volumen de A. ¿Y qué nos falta? Bueno, acá ya tenemos el volumen en D, el volumen en C y esta temperatura de aquí. ¿Ok? Bueno, entonces ya simplemente sustituir. Nada más acuérdense de los datos para que no esté regresando aquí. Primero vamos a ir, como vamos en esta dirección, entonces cuando sustituimos aquí, cuando sustituimos en, en el trabajo para la isoterma, el volumen final es B y el inicial es A porque vamos de A hacia B. Luego nos seguimos por acá y en la segunda isoterma el volumen final es D y el inicial es C porque vamos de C hacia D. El volumen en A son estos 29.54 litros. El volumen en B es este de 88.62. Esta temperatura de la primera isoterma es la que teníamos acá, 719.96. El volumen en C es este de 88.62. El volumen en D es este de 29.54. Y la temperatura en esta isoterma es 370 Kelvin. Bueno, entonces lo que resta es simplemente sustituir en la ecuación que tenemos para el trabajo de un proceso a temperatura constante. En esta de aquí. Entonces, para el trabajo, cuando vamos de A hacia B, pues tenemos aquí los 2 moles, la constante. La temperatura, que es esta que teníamos acá arriba, de 719.96. Y el logaritmo natural del volumen en B entre el volumen en A. Acá nos queda 88.62 entre 29.54. Bueno, entonces hagan todo eso en la calculadora y esto va a dar aproximadamente 129.81 joules.
esta parte del trabajo es positivo porque aquí en la primera isoterma estamos expandiendo el gas. Estamos pasando de un volumen menor a uno mayor. La otra parte nos debe dar un trabajo negativo porque en esta isoterma estamos comprimiendo el gas. Bueno, entonces el trabajo para ir de C a D, otra vez los 2 moles por la constante, por la temperatura de D, que es 360, y ahora ponemos el logaritmo natural de el volumen en D entre el volumen en C, que a final de cuentas es el inverso del que teníamos acá arriba. Entonces nos va a quedar 29.54 entre 88.62. Si checan esto en la calculadora, pues esto debe de dar menos 64.91 joules. Bueno, acuérdense que el trabajo es un escalar, entonces el trabajo total pues, es simplemente la suma aritmética o la suma algebraica de todos los trabajos. Entonces, el trabajo que se hace en todo el ciclo, simplemente lo sumamos. Y de hecho de aquí pueden ver que el de AB es el doble del de CD, en valor absoluto. Entonces, una vez que hacen esa suma, nos va a quedar 54.9 más o menos. Y ya está. Entonces, aproximadamente 65 joules de trabajo es lo que hace el gas ideal para este ciclo termodinámico. Bueno, entonces vamos a regresarnos acá. Ya tenemos el 2 y vamos por el último. Yo pensé que este iba a estar un poco más tardado, pero estuvo rápido. Entonces, fíjense acá en el último. Tenemos, dice, se calienta un mol de un gas ideal para cambiar su estado de una presión y volúmenes iniciales a una presión y volumen finales, que son 3 veces los iniciales, en el diagrama de presión contra volumen. De manera que la presión sea directamente proporcional al volumen. Encuentra el trabajo hecho por el gas y cómo se relaciona su temperatura con su volumen. Bueno, aquí este proceso no es ninguno de los 3 que tenemos sencillos. Bueno, no es un proceso isotérmico, ni tampoco es un isocórico, ni tampoco es isobárico. Es un proceso donde la presión es directamente proporcional al volumen. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Pues irnos directamente a la definición de trabajo. Aquí hay que calcular la integral, porque este no es ninguno de los 3 procesos sencillos que ya conocemos. Bueno, entonces, como sabemos que aquí nos dicen que la presión es directamente proporcional al volumen, o sea, eso no lo confundan tampoco con la ley de Boyle. Acuérdense que ahí la presión es inversamente proporcional al volumen. Aquí estamos haciendo un proceso de manera que mantenemos la presión proporcional al volumen. Entonces, ¿cómo podemos escribir esto? Simplemente como presión por una constante por el volumen. Entonces, esta es la condición que tenemos
para nuestro proceso que presión y volumen sean directamente proporcionales. Entonces, lo que sí podemos deducir de aquí es que presión entre volumen, pues va a ser una constante entonces. Entonces, esto lo podemos poner como presión inicial entre volumen inicial, pues va a ser igual a presión final entre volumen final. Y ahorita acá la parte final la voy a dejar así, o sea, aquí no le ponemos todavía un subíndice, porque esto es lo que podemos variar, digamos, esto lo vamos a dejar como nuestra variable de integración. Estos que son los valores iniciales, pues ya es una constante. Y esta relación de aquí pues, se sigue simplemente de la condición que tenemos para el proceso termodinámico. Bueno, entonces vamos a usar esto en la definición de trabajo. Como sabemos que el trabajo es la integral de P de B. ¿Sí? Y este es un proceso que no hemos calculado el trabajo, pues simplemente hacemos la integral y ya está. Es decir, esta condición la metemos aquí, despejamos la presión, eso lo metemos aquí, integramos con respecto al volumen. Y tenemos la condición de que este proceso nos lleva 3 veces los valores iniciales de la presión y del volumen. Entonces partimos acá de un volumen inicial. El límite de integración inferior pues es el volumen inicial y el superior pues es 3 veces el volumen inicial, que es la condición que tenemos. Bueno, entonces simplemente si despejamos la presión de aquí, nos va a quedar presión inicial entre volumen inicial por el volumen final en este caso. Y todo esto lo sustituimos acá, en la definición de todo esto que es la presión, lo sustituimos aquí y hacemos la integral que queda muy sencilla, ¿no? Entonces esto nos va a quedar la integral del volumen inicial a 3 veces el volumen inicial de presión inicial entre el volumen inicial por volumen por dB. La presión inicial y el volumen inicial pues son constantes, esos ya son los valores iniciales, los sacamos de la integral. Entonces nos queda esta integral sencilla. La integral de B de B pues es B cuadrada sobre 2. Nos va a quedar la presión inicial entre el volumen inicial. El 1/2 lo saco de una vez. Nos queda B cuadrado evaluado del volumen inicial a 3 veces el volumen inicial. Entonces nos queda presión inicial entre 2 veces el volumen inicial, que multiplica 3b0 al cuadrado, que nos queda 9b0 cuadrada menos b0 cuadrada. 9, acá tenemos 9b0 cuadrada menos b0 cuadrada, nos queda 8 b0 cuadrada. 8 entre 2 queda 4 y se va una de estas, ¿no? Se va una b0. Entonces, al final de cuentas, nos queda p0
4 veces P0 por V0. 4 veces la presión inicial por el volumen inicial. Y ya está, entonces, este es el trabajo hecho por el gas bajo estas condiciones, un proceso en el cual la presión se mantenga proporcional, directamente proporcional al volumen. Bien. Y por último, creo que acá teníamos otra cosa. Bueno, ya encontramos el trabajo. Ahí, y ahora queremos ver, eh, aquí está un poco más redactado. Aquí lo que queríamos ver es cómo se relaciona este proceso con la temperatura. No, está bien, perdón. Cómo se relacionan la temperatura y el volumen cuando tenemos un proceso de este tipo. ¿Sí? Lo estaba leyendo mal. Y cómo se relaciona su temperatura con su volumen. O sea, esto ya es independiente del trabajo. Simplemente tenemos que ver cuál es la relación entre temperatura y volumen para un proceso de este tipo donde la presión sea directamente proporcional al volumen. Okay. Entonces ya tenemos acá la parte del trabajo, ya la calculamos, no hay que ver lo otro. Entonces lo que teníamos es que de lo que habíamos despejado de la presión, la presión era igual a la presión inicial entre el volumen inicial por el volumen final. Y entonces a esto, como a final de cuentas tenemos un gas ideal, pues simplemente le aplicamos la ecuación del gas ideal. Es decir, ya tenemos aquí la presión, todo esto es la presión, lo sustituimos en la ecuación del gas ideal y despejamos la temperatura. Entonces, si sustituimos esa presión en la ecuación del gas ideal, pues nos va a quedar presión inicial entre el volumen inicial por el volumen y otra vez por el volumen, que es lo que aparece aquí. Estamos sustituyendo todo esto aquí. Pues nos queda el volumen al cuadrado. Y del lado derecho pues tenemos simplemente NR por T. Despejamos la temperatura. Y la NR pues simplemente la pasamos dividiendo, entonces lo podemos poner como presión inicial entre NR por volumen inicial y esto por el volumen al cuadrado. Todo esto que tenemos aquí es una constante. Ponemos que el número de moles no está cambiando, entonces la presión inicial, el volumen inicial son constantes, esta es una constante, todo esto es una constante. Y lo que nos dice esto es que en este proceso la temperatura es directamente proporcional al cuadrado del volumen. Y ya, eso es todo. Pues es un proceso extraño, porque no es como los que tenemos de isobáricos, isocóricos, isotérmicos, pero es un proceso que se puede realizar a final de cuentas. Es un proceso en el cual la temperatura la mantenemos proporcional al cuadrado del volumen. Y ya está entonces. Bueno, entonces acuérdense, si no tienen un proceso de los tres que ya saben calcular muy fácil, entonces hay que hacer la integral, o también puede ser que tengan el diagrama, en el diagrama de presión contra volumen, que tengan explícitamente el proceso, y entonces puedan calcular el área directamente del diagrama de presión contra volumen. Entonces son algunos de esos tres casos. O tienen un proceso isobárico, en cuyo caso
el trabajo es simplemente presión por diferencial de volumen, o tienen un proceso isocórico, en cuyo caso el trabajo es cero, o tienen un proceso isotérmico, en cuyo caso el trabajo está dado por esto, o tienen algún otro proceso que no sea ninguno de esos tres, y hay que hacer la integral, o pueden calcular en algunos casos directamente el trabajo, sacando el área que tengan en el diagrama de presión contra volumen. Bueno, entonces voy a detenerlo aquí.